pasa, y yo lo he sufrido en la profesión, que es la bola de cristal. La bola de cristal no me la enseñaron en la facultad. No la tenía y me las tuve que arreglar así. Cuando me dicen que se va a vender un 50% más, yo digo, entonces necesito el doble de caudal, por decir algo. Y resulta que después no se vende el 50% más, se vende el 100% más. Yo me quedé corto con la bomba. Porque a mí me prometieron, había un papelito que decía que iban a vender el 50% más. Entonces resulta que terminaron vendiendo el doble. Entonces hay mucho de futurología y después hay una variable que el ingeniero industrial de algún modo con la bola de cristal la tiene que tener en cuenta, que es el mantenimiento. El mantenimiento y el cuidado de ese equipo que puede ser o no crítico para el proceso. Entonces, si yo tengo dos bombas que me dan la misma presión y me dan el mismo caudal, yo buscaría la que está hecha en Godecruz Mendoza, no la que viene de Alemania. Porque si tengo un problema no agarro a Cacho, vení y arreglá la bomba ya, o te voy a buscar. En cambio, si la bomba viene de Alemania, y tengo que llamar a Alemania, mandar un mail, Hans me dice que no puede, que el plazo de entrega, son cosas que pasan. Entonces ahí entra una variable de la ingeniería industrial que no necesariamente se ve en los libros, pero sí se ve en la práctica y se sufre mucho a causa de eso. Acá, así, haciendo una similitud con esta curva de sistema y bomba, la realidad es que muchas veces el fabricante nos presenta una bomba que, en primer lugar, fíjense, tiene diferentes diámetros de impulsor que puede soportar la propia carcasa. Esa es una característica muy práctica que tienen muchas veces las bombas centrífugas. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos, se puede variar el impulsor que va en la misma carcasa, en la misma voluta de la bomba, mejorando de alguna manera las características y las prestaciones que entrega en cada cambio ese de diámetro. Pero ¿qué pasa? Generalmente el fabricante te la entrega con el diámetro nominal. Si vos querés comprar, suponiendo que va a haber, como decía el ingeniero, un aumento en la producción y la misma bomba te podría servir para suplir esa diferencia, podés comprar una con la misma, que tiene la misma voluta, un diámetro máximo, la máxima capacidad que pueda tener. Con lo cual, podés saltar en una de esas del diámetro 8 pulgadas al diámetro 9 pulgadas. Y por lo tanto cambia de alguna manera las características que va a tener el comportamiento de esa bomba con ese nuevo impulsor. El fabricante te puede dar este tipo de curvas con las distintas variantes y también incluye, por ejemplo, los rendimientos de esa bomba para el diámetro nominal a una velocidad constante, ensayado con agua. En este caso son capacidades, caudales versus alturas. A eso nosotros le agregamos nuestra curva del sistema y para ese diámetro de impulsor estamos trabajando en ese punto. Ese sería nuestro punto de operación. Que fíjense, si los rendimientos máximos están ahora en el 74%, en ese punto estamos en el 71%, 3% menos. No es tan grave para ese caso. Ahora, si nosotros por nuestra curva de sistema, pasamos por acá, estamos en 59, una cosa así, en 60, evidentemente estamos alejados del rendimiento, del mejor rendimiento que puede dar ese equipo, y por lo tanto tenemos que buscar otras posibilidades con otro equipo para trabajar lo más cerca posible de los máximos rendimientos. Sucede, sí, ahí también, hay muchas veces una garantía que a veces te da el fabricante, te dice, mire, yo le voy a garantizar que mi bomba funciona bien, siempre y cuando la haga funcionar como mínimo con un 68% de rendimiento hasta el 74%. Y con eso vos te hace caer de alguna manera la curva de tu sistema. Si cae dentro de esos rangos, la bomba, si tiene algún problema, te acepta el fabricante que puede ser un problema en la bomba y te busca una solución. Si vos la haces trabajar en un rendimiento muy alejado de los rendimientos máximos, el tipo directamente dice, no muchachos, yo no me hago problema, no me hago cargo de algo que vos me estás haciendo funcionar la bomba, alejado de sus rendimientos para los cuales está previsto, y por lo tanto se va a romper porque es algo para lo cual no estaba preparada la bomba. Perdón, chicos, hay una cosa importante a nivel casi de idea personal.
El ingeniero industrial, el ingeniero de fábrica, cuando llegue a un cierto nivel de decisión y de responsabilidad, es evaluado por el uso que hace de los bienes que la compañía pone a su disposición. Si yo hago un buen uso, significa que a mí no se me rompen las máquinas, tengo buen rendimiento, tengo baja factura de energía eléctrica, o tengo la menor factura posible, tengo poco desperdicio, básicamente, y tengo poco retrabajo. Entonces, ¿cómo se lleva estos conceptos que les estoy diciendo a una bomba? Si yo tengo una bomba, como dice el ejemplo que decía el ingeniero, que trabaja en el 55% de rendimiento, seguramente el motor va a consumir la energía eléctrica correspondiente al 100% del rendimiento, muy cerca. Sin embargo, vamos a bombear poco. Estoy sobrado de equipo. Entonces lo estoy trabajando a una eficiencia baja. Eso me está costando. Mal trabajado. Mal trabajado. Claro, y eso me cuesta plata. Entonces cuando a fin de año el director de la empresa o el dueño me dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer para bajar el costo por kilo, o el costo por litro, o el costo por tonelada para el año que viene? Quiero que lo bajes 10%. Ah, tenemos que empezar a mirar estas cosas. Che, pará, bueno, esta bomba que está trabajando en el 55%, ¿cómo hacemos para que llevara al 65%? No al 75%, al 65%, que me mejore 10% de su eficiencia. 10% de su eficiencia seguramente voy a consumir cercanamente 10% menos de factura energética por esa bomba. Si la bomba tiene 1000 caballos, es un dinerito. ¿Se entiende? Bueno, ahí, continuando un poco el ejemplo, como ustedes pueden, el punto ese de funcionamiento nos va a dar como resultado que va a entregar una cierta cantidad de caudal y una cierta altura. Las medidas, como ustedes pueden ver, pueden ser en metros de columna de agua, pueden ser en pie de agua, como es en este caso, y los caudales pueden ser galones por minuto, o pueden ser metros cúbicos hora, dependiendo, digamos, del sistema en el cual el fabricante esté expresando sus características. Generalmente, hoy la ley por decir así, de defensa del consumidor, obliga a las empresas a convertir todo el sistema internacional, o sea que aún estas empresas de Estados Unidos se van a tratar de enviar la información, pero también por parte del consumidor final, que ya decimos en galones por minuto, te van a dar tablas de conversión para que vos tengas la referencia o te van a convertir las gráficas a unidades del sistema internacional. Pero no siempre es así. O sea que hay que estar preparado para la lectura de alguna información que puede venir no en el sistema internacional. Así es que, aparte de la curva de la bomba, por decirlo de una manera, que es esta, el sistema con el tiempo sufre modificaciones. ¿Qué es lo que hablaba el ingeniero? Puede ser que te ensucie, puede ser que venga un operario y te cierre una valvulita porque le interesó decir, che, esta que está perdiendo le voy a dar y le pega una vueltita adicional, lo cual hace que cambie las curvas del sistema, haya mayores fricciones y tienda a ser más empinada la curva del sistema, con lo cual cambia la característica de caudal y altura. Muchas veces eso ni nos repercute a nosotros o no lo logramos captar como una gran diferencia. Pero cuando las restricciones están muy acotadas, puede ser que notemos de que ese cambio nos obliga a decir, che, mirá, el sistema, algo modificamos en el sistema que no nos está entregando ni el caudal ni la altura que está requiriendo nuestro proceso, porque el proceso puede ser muy estricto en los caudales y la altura que requiere. Con lo cual, hay que revisar o analizar cuál es el problema para tratar de volver al punto original con el cual estaba trabajando. Eso puede significar una limpieza química de las cañerías y de los accesorios para sacar incrustaciones y evitar, digamos, mayores pérdidas de carga. Un diseño en el layout de la instalación que diga, no, mira, esta cañería que está haciendo tanta vuelta, ¿por qué no la largamos derecho por acá y conectamos directo la bomba con el tanque que está en el fondo y no hacemos pasar toda la cañería por los bancos? Que no es necesario, nadie los está usando. Y bueno, de repente eso cambia la característica y la curva del sistema. Por supuesto que cada decisión implica una evaluación técnico-económica, o sea, la factibilidad de poder realizar y el valor de ese cambio
que implica un dinero de inversión, que hay que recuperarlo en mejor. Entonces, otra variante podría ser que la bomba le cambiáramos algo que obligara a un cambio en su característica. ¿Y qué puede ser ese algo? Por ejemplo, cambiarle el impulsor, como decíamos, de un impulsor nominal, de diámetro nominal, llevarlo al impulsor de máxima capacidad que pueda tener. ¿Eso qué hace? Que esta bomba que estaba trabajando originalmente con este sistema en un cierto punto, pueda pasar a otro nuevo punto. Y antes, con este comportamiento, a pesar de que se envejeció el sistema y que no podemos hacer mucho por mejorarlo, por modificarlo, sí podemos hacer algo con la bomba para que nos siga entregando el mismo caudal. ¿Cómo? Cambiando algo de la bomba, que en este caso podría ser el diámetro del impulsor. Con lo cual, bueno, otra variante que me está contando también Miguel y es importante, es un comilla, truco que se usaba antes y ahora se usa mucho más, que es el tema del cambio de velocidad. Acuérdense que estas curvas estaban dadas para una cierta velocidad y ese cambio de velocidad era, por ejemplo, 1500 RPM. ¿Qué pasa para una bomba si le cambiamos la velocidad? Así, intuitivamente, ¿qué dirían ustedes? Vamos a aumentar el caudal. De alguna manera vamos a aumentar el caudal. No sabemos cómo, si es de cuánto, si es al cubo, al cuadrado, lo que fuera, o lineal, no importa. Todavía no lo organizamos. Pero sí sabes que vamos a aumentar el caudal. Ahora bien, ¿cómo haces para cambiarle la velocidad al motor? Y a la bomba, por supuesto. Cambiando la frecuencia, puede ser. Cambiando la frecuencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos viene ya diseñado con unas RPM a 50 Hz. ¿Y qué pasa si le cambias a 55 Hz? Va a cambiar la velocidad. Y si cambia la velocidad, aumenta la velocidad y aumenta ¿qué cosa? El caudal. Entonces, hay una posibilidad que sería trabajar con ¿qué? Con lo que se denominan variadores de frecuencia. Eso es lo que antes, cuando la ingeniería estaba en pañales, se lograba a veces con reductores y transmisores. Variadores mecánicos. Claro, variadores mecánicos, pero era bastante complejo, se rompían mucho más seguido, etc. Después pasó al tema del variador de frecuencia de tipo, no sé si valvular, pero una electrónica muy elemental. Hace 20 años atrás, o 30, eran caros, eran bastante poco fiables, no se utilizaban mucho en la industria. Hoy, cualquier planta tiene, o puede incorporar en cualquier equipo, un variador de frecuencia, con lo cual cambia la velocidad de la cinta transportadora, de la bomba, del mezclador, de lo que fuere. Sí, pero también tiene límite, ¿no? Hay un límite. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver después ahí que están las ecuaciones de semejanza, y la ecuación de semejanza te dice que un cambio en la velocidad produce un aumento lineal en las alturas que se obtienen, uno cuadrático en los caudales y un cúbico en la potencia. ¿Y qué significa eso? Que un cambio de solamente un 10% de variación, o sea que pasemos de 50 Hz a 55, fíjense, implica nada más que un 10% de cambio en la frecuencia, pero eso va a impactar un 10% en el aumento en la altura, un 1,1 por 1,1 en el caudal y un 1,1 por 1,1 por 1,1 en la potencia. O sea, ¿qué sucede? Consumir no sería nada. El motor se quema porque le están pasando más amperes del que podría haber soportado originalmente. Si el motor estaba diseñado para trabajar con una frecuencia potencia a la frecuencia de 50 Hz. Vos le pasaste a 55, sí, aumentó la velocidad del motor, pero también aumentó el consumo, aumentó también el amperaje que circula por su rodamiento, devanado, y por lo tanto se quema. Entonces tampoco se puede jugar, es decir, no, mira, voy a pasar de 50 Hz a 100 Hz, duplico la
la frecuencia de, ¿sabes qué? Vamos a andar con la bomba. No se puede. Se quema tanto para arriba Como para abajo también. Sí. No hay que- bueno, los variadores de frecuencia dicen que no tienen que trabajar por debajo del 70%, entre 66 y 70% de la velocidad nominal del motor. Quiere decir que si tenemos un motor de 1500 vueltas y no lleguemos a menos de 1200 o 1100. En cuanto pasamos para abajo ya empezamos a poner en peligro en la integridad del motor. Y del variador de Y frecuencia. del variador también. Pero hay otra cosa que esto es interesante tenerlo presente. Yo tengo un motor, ustedes habrán visto un motor eléctrico normal, común, chiquitito, así, una cosa así, vamos a decir que es un motor de 1 HP y 1500 vueltas. Pero si yo les dijera, che, quiero un motor de 1 HP, pero de 3000 vueltas, el motor es así. Ya, físicamente es más grande. O sea que para la misma potencia, perdón, para la misma potencia. para la misma potencia, para el doble de velocidad y la misma potencia necesito un aparato, un equipo más grande. ¿Estamos? Entonces, igual los diámetros de eje están directamente ligados al par motor y el par motor está directamente ligado a la potencia. Mientras mayor sea la potencia del motor, mayor par tiene, pero también mayor diámetro de eje tiene, porque hay que volvérselo eso. Entonces, hay límites. Por decir, a la bomba le va a dar lo mismo, no le va a dar lo mismo. La bomba puede girar a 900 vueltas, un motor de 4 polos puede girar a 1500 vueltas, un motor de 6 polos, un motor convencional. O puede girar a 3000 vueltas. Pero ahí lo que tienen que tener en cuenta, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, sí, las vueltas es una cosa, la potencia es otra. ¿Estamos? Acá las curvas de alguna manera son representativas, ojo, no las tomen como que se comportan. Es indicativo de que ha habido un cambio, hay una variación, hay una cierta, digamos, un estudio de muchos equipos que dicen o tienden a que el comportamiento sea parecido a eso con el aumento de velocidad. Por supuesto que eso también tiene que ver con el consumo, la potencia al freno. Ese ensayo de potencia al freno es un ensayo que se realiza a través de buscar que el eje de la bomba de alguna manera quede estático y medir el par torsor o la fuerza que hay que hacer sobre el eje para detenerlo. Por eso se llama potencia al freno. Ese consumo se grafica a lo largo de todo el proceso, de los caudales que se van requiriendo, que va entregando la bomba, y con lo cual permite, digamos, de alguna manera medir esa curva y ponerla en gráfica. Después tenemos curva característica de cambio de impulsor, que son parecidos, como les decía, intuitivamente aumenta el caudal, aumenta la altura, etc. Y esto de la viscosidad, en realidad, habría que verlo a través de lo que serían unas gráficas que ya se las vamos a mostrar en la parte de selección de bomba. Cuando hablamos de la curva de la altura de elevación, tenemos el tema de alturas de aspiración positivas y alturas de aspiraciones negativas. Y relacionado con esto está el AMPA. El AMPA de una bomba es una curva característica, como les decía, que da el fabricante, que ahora vamos a ver. Y por otro lado está el AMPA del sistema. Siendo esto, el AMPA del sistema, la energía disponible en el líquido en la zona de succión para alcanzar el ojo del impulsor. Básicamente es una ecuación que tiene que ver con un balance de energía del fluido antes de alcanzar la brida de aspiración de la bomba, la cual tiene que tener una energía suficiente para vencer el AMPA requerido de la bomba. Ya lo voy a repetir.
el AMPA requerido de la bomba. ¿Y qué es el AMPA requerido de la bomba? Básicamente es una energía que va a consumir del líquido para que el líquido alcance el ojo del impulsor. Eso es porque no chupa, digamos. Porque la bomba no chupa, sino que el líquido tiene que llegar con la energía, con el impulso para atravesar una parte de la bomba que va desde la briga de aspiración hasta el ojo del impulsor. Y en esa zona el líquido está muerto, no tiene energía para, por decir así, que reciba de algún lado para lograr el paso. Pero es como una barrera física relacionada con energía que tiene que lograr para atravesar esa zona y vencer pérdidas por fricción principalmente entre la briga de aspiración y el ojo del impulsor. Una vez que alcanzó el ojo del impulsor el fluido, se le acabaron los problemas al fluido. Y ya el problema es de la bomba, que le va a entregar la energía a ese fluido para sacarlo, moverlo y vencer las resistencias aguas arriba. Pero previamente, antes de que alcance el impulsor, el ojo del impulsor, la bomba, el fluido tiene que tener la energía suficiente para vencer esa última resistencia que va a ofrecer el ingreso desde la briga de aspiración hasta el ojo del impulsor. Esa energía está condensada en esa ecuación que es el AMPA disponible. Fíjense, las componentes de esta ecuación tienen que ver con las presiones presentes, que puede ser la presión atmosférica, una sobrepresión o una presión de vacío si hubiese un condensador, la tensión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo. Este es un que interviene, digamos, la densidad del fluido para los fines de cambio de unidades. La altura, que puede ser positiva o negativa, es una altura geométrica. Si el fluido viene por encima del ojo del center line de la bomba o si está por debajo, negativo. Un término cinético que tiene que ver con un cambio de velocidad entre la punta de la succión y la briga de aspiración justo antes de entrar a la bomba, que es en realidad un delta V cuadrado sobre 2G, siendo ese delta diferencia entre velocidades de ingreso a la cañería de succión y de salida en la briga de aspiración de la bomba. Y por último, un término, fíjense que son términos negativos, un término de fricción, propiamente dicho, que es de la cañería de aspiración y todos sus accesorios. Entonces, esta combinación de energías cinéticas y potenciales hacen que el fluido contenga intrínsecamente una energía que se denomina AMPA disponible. Ese AMPA disponible se va a gastar contra la bomba o las necesidades de la bomba, que es el AMPA requerido. Ese la da el fabricante. Y me voy a adelantar un poquito nomás, como para que lo vean, en el cual, si graficamos el AMPA requerido, que este te lo da el fabricante, contra el AMPA disponible de tu sistema, propio de tu cañería de aspiración y de las condiciones de aspiración y del fluido que tengas, vas a encontrar que siempre y cuando el AMPA disponible supere el requerido, vas a estar dentro de una zona que se denomina zona de trabajo estable y la bomba va a funcionar correctamente. La energía del fluido va a alcanzar para vencer esas resistencias que ofrece la bomba desde la briga de aspiración hasta alcanzar el ojo del impulsor. Pero si están las energías disponibles por debajo de la requerida, por ejemplo para un caudal determinado en esta zona, vamos a caer en una zona de trabajo inestable donde muy probablemente el fluido se vaporice parcialmente, produzca burbujas en su interior, viaje al interior de la bomba, ingrese al ojo del impulsor y del ojo del impulsor sea impulsado hacia una zona de alta presión. Esa burbuja que entró en la zona de baja presión y es llevada a una zona de alta presión va a implotar, se va a cerrar, va a volver a condensarse. Esa condensación sobre una superficie como puede ser o la voluta o el álave del impulsor es lo que se denomina cavitación. Y ese es el mayor daño que se le puede producir a la bomba por culpa de este funcionamiento anormal fuera
de los límites de trabajo de zona estable. Entonces, si hablamos de que qué condiciones debería tener la bomba para funcionar correctamente, el primero sería que el AMPA disponible sea mayor o igual al AMPA requerido más 2 pies generalmente como medida de seguridad. 2 pies, 60 centímetros. Y segundo, ¿qué creen ustedes que necesita la bomba para funcionar correctamente? 5 habitaciones. ¿Qué condición adicional necesitaría? Esta cumpliría la de la cavitación. ¿Sí? Que esté cebada. Bien. ¿Mm? Que esté la cañería de succión completa con líquido, inclusive dentro de la bomba. Entonces, fíjense que en este esquema que hemos dicho, hay distintos tipos de, para analizar, distintas formas de trabajo que nos van a llevar a que el AMPA disponible del sistema sea fundamental para el buen funcionamiento de la bomba. Nosotros podríamos suponer de que lo que creemos más conveniente, como decía y estábamos charlando hace un rato, sería poner la bomba, por ejemplo, con este esquema en el cual el AMPA disponible, entre otras cosas, la altura geométrica del centro de la bomba esté por arriba, sea positiva para colaborar junto con, nos garantizaría que por lo menos el fluido por gravedad va a tratar de llegar a la bomba por su propia altura de columna contra este otro sistema. Fíjense, acá actualidad, la presión atmosférica por un lado, la tensión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo del líquido, esta altura geométrica menos las velocidades al cuadrado entre este punto y ese punto que sería la entrada de succión de la bomba y la fricción que hay en todo este recorrido. En todos esos casos estaría involucrado esa ecuación. Cada una de esas partes hay que analizar. Entonces, si usted dice, yo tengo que cumplir el AMPA... Sí. Sí. Yo tengo que cumplir que el AMPA requerido sea mayor que el AMPA disponible, caudal versus AMPA disponible requerido. Estamos hablando que esto sería esa ecuación más o menos cumplida. Acá habría, esta parte serían los 2 pies, eso que tendríamos de seguridad, o sea que siempre nos tiene que sobrar esta altura, por decir mínimo, entre disponible y requerido. Y les diría que la ecuación, diríamos, del AMPA disponible es una ecuación que involucra la presión atmosférica menos la tensión de vapor del líquido, gamma, más menos z, que sería la altura geométrica, menos los h sub f, menos los delta v cuadrado sobre 2g, que serían de velocidad. Este término generalmente en la mayoría de las instalaciones se desprecia porque es muy bajo la diferencia de altura, de velocidad entre la succión y uno, eso prácticamente no va. Este sub f es de fricción, es un término de fricción. ¿Qué significa? Que nosotros lo que tenemos que ver es cómo disminuimos las pérdidas por fricción en esta cañería. ¿Y cómo se disminuyen muchas veces las pérdidas por fricción de esa cañería? ¿Qué se hace? Cañería más grande. Cañería más grande, más plata, por supuesto. Una cosa tras la otra. ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? ¿Ah? Cerrar los codos. Más alto. Cerrar material. Cerrar los codos. Sacar los codos. Sacar los codos, pero muchas veces no se puede. ¿Qué se hace con los codos? Se hacen codos de long radius, radio largo, o sea, más amplia la curva, no la haces tan corta y cerrada, la haces más amplia. Entonces cambiás este codo. ¿Qué haces?
reubicás esta parte que sería, por decir así, la cometida que va a tener ahí la bomba. Cambias eso. Sacás, por ejemplo, o verificás este problema, filtro, el filtro de pie, que generalmente se coloca, la válvula de pie, que muchas veces se coloca para evitar que se descargue la cañería y que quede cebada. Es otro problema, sí, muy bonito, no se te descarga la cañería, pero la válvula de pie es una resistencia adicional. ¿No se le puede poner, no se le puede someter a presión al tanque donde tengo...? Esa es otra variante. Entonces, en esta misma ecuación habría que agregarle más una sobrepresión, por ejemplo, si hubiese una sobrepresión. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se hace cuando usted, por ejemplo, quiere bombear sin bomba? Por ejemplo, ácido sulfúrico de una pileta así a un tanque elevado. No pone la bomba. Lo que hace es presuriza y con la cañería, con la presión del aire que usted está haciendo, sube y descarga sin bomba. Bueno, vamos a cortar.